que está establecido en el calendario lunar hebreo, en el que está establecido en la palabra, y tal vez puedes mirar un poco de diferencias, pero tal vez son algunas horas. Se cree que es durante el tiempo en el que se pone el calendario, vamos a llamar lunar, digo, el astronómico, vamos a llamarle de esta manera, lo pone en un horario que es el tiempo en el que se le conoce como luna nueva, es cuando está completamente, no hay una visibilidad completa, y hasta después de cuando no hay una pequeña, vamos a llamarle como una uñita, lo que le llaman, se le conoce ya como luna nueva, que de antes no fue hasta 1000 años después, después de cuando una de las cosas que se manifestaban cuando era tiempo de proclamación del día de luna nueva, y hacían muchas cosas para interpretación, para mirar, no solamente era el sonar de chafar, no era una alabanza solamente que se ponía, sino que muchos de ellos se creen que en los tiempos antiguos se hacían fogatas para que de esa manera, por medio de las fogatas también fuera como una señal para otros que se encontraban un poco más lejanos, que el día de la luna nueva había llegado. No fue hasta 1000 años después donde las cosas, vamos a llamarle, cambiaron un poco, donde se estableció lo que es el calendario astronómico, y por eso muchas veces ya con una exactitud se puede mirar lo que es el tiempo de la luna nueva con más especificación. Si tú miras ya el tiempo de la luna nueva, son cada 29 días y fracción un 29 días y algo. Por eso muchas veces cuando cae la luna nueva puedes contar que alrededor de los 29 días ya estarías hablando de una luna nueva. Se piensa que ya se habló, por eso ya muy seguramente ya les mando yo la información por medio del mensaje de texto de WhatsApp, donde se los hago saber. Estaríamos entre el día jueves o el día viernes del día de Pesach, después el día del día Pesach, después el día siguiente panes sin levadura, y después tiempo de Bikurim, de primicias, pero se los dejo, se los mando por mensajes ya con exactitud, pero se cree que ya muy seguramente el día de hoy o durante las primeras horas ya se había visto lo que era la luna nueva en Israel. Basándonos en ello, ¿verdad? Ya estaríamos tomando lo que es los días de luna nueva. Muchos ya tomaron desde el día de ayer, que lo cual también es válido, porque si ya se vio en Israel, también va conforme a lo que está establecido en el calendario astronómico, es que le podríamos decir que tiene su base, pero que en realidad se le conoce como luna nueva o Rosh Hodesh, que es comienzo o inicio de mes, ¿sabes? Esto es de donde marca una pauta muy importante para nuestras vidas, porque también es el de estar preparando nuestras vidas y nuestros corazones para este tiempo de Pesaj. Es tiempo, se le llamamos Tevilá, que no solamente es desde los tiempos antiguos, sino también la palabra nos habla que circuncidemos el prepucio de nuestros corazones. Se le conoce como hacer una limpieza de venir y prepararnos para este ceremonial de Pesaj con unos corazones, vamos a llamar en cierta manera circuncidados, circuncidando el prepucio de nuestros corazones, donde se le conoce, ahí no tengo exactamente la cita, pero creo que es en el libro de Gálatas, hay una cita en la que no habla acerca de bautismo. Entendemos que bautismo se le conoce lo que es como inmersión, que es conocido como tevilá, que significa sumergimiento en agua, pero también recordemos que la palabra tevilá había diferentes tipos de rituales de purificación, que creo que es en el libro de Gálatas no habla de una manera singular como bautismo, tevilá, sino que habla acerca de bautismos, que hablaba de ciertos ritos de purificación, y parte de esos ritos de purificación, vamos a llamarle, o de limpieza, era hacer un tevilá o mikvah, que era sumergirse en el agua y hacer como, por decirlo de esta manera, con un baño de purificación. Parte de lo que hemos hecho cada año, muchos de nosotros, o yo creo que la mayoría, es cada año a veces nos preparamos o tomamos el tiempo, ya sea los que tienen alguna oportunidad donde hay una alberca, etcétera, y hacemos ese baño de tevilá o ese baño de purificación, donde no es otra cosa más que venir y limpiar nuestros corazones de muchas cosas. Cargamos tantas cosas muchas veces en nuestro andar y en nuestro caminar, que muchas veces es necesario tener como pasar por este tiempo, hacer un tiempo de conciencia y de poder saber que podemos venir y presentarnos a este ceremonial de Pesaj con corazones verdaderamente limpios delante del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Es el poder hacer no solamente la conciencia, pero es acercarnos. Es la misma palabra en el libro de Corintios habla, dice, por lo cual, porque sabes, no es solamente el sentarnos. Yo sé que cada año ya las semanas, siguiente semana estaré hablando un poco más de esto, pero no es solamente es el sentarnos del ceremonial de Pesaj, el de decir, bueno, ya llegó Pesaj, ya me siento, y sin ninguna conciencia, sin ninguna
precaución, pero la misma palabra dice, Pablo habla en el libro de Corintios, dice, por lo cual muchos de ustedes, dice, se encuentran enfermos y algo otros han muerto, porque es el de venirnos y sentar de una manera, di conmigo, circuncidada. Recordemos que parte de las instrucciones cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, una de las instrucciones que había dado es que todo el pueblo tenía que ser circuncidado, y eso habla de limpiar nuestras vidas, nuestros corazones de todas las cosas. Es el de venir y dejar todas las cosas verdaderamente en el pasado y venirnos a presentar de este ceremonial de Pesaj con corazones verdaderamente limpios delante del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Porque eso trae no solamente, sabes, no es, puedo decirlo de esta manera, no es para cualquiera, puesto que muchos a veces no pueden tener el conocimiento y el entendimiento, y no quiero decir que no cuenta de nada, sino que la misma palabra dice, tenemos que tener cuidado, dice, por lo cual no decíamos, o por lo menos en lo personal, yo no desearía que nadie de mi familia muriera o se encontrara enfermo por no tomar conciencia de las cosas de la misma palabra. Dice, Yahshua dijo, dice, porque todas las veces que hagan esto en memoria de mí, dice, anunciarán la muerte del ladrón. Dice, cuando tú y yo bebemos de esa sangre o de la copa de vino, estamos recordando el sacrificio de ¿quién? De Yeshua y del cuerpo de nuestro amado Mesías. ¿Cuánto lo entendemos? Y es tomarlos y acercarnos de esa manera, de una manera digna. Amén. Ya en la siguiente semana ya estaremos hablando un poco más de esto, acerca de una predicación o enseñanza para prepararnos para este tiempo, ya juntamente con las fechas que les dejaremos enviar para esta semana como un tipo calendario para que lo tengan ahí guardado en WhatsApp, y si no, pues se los entregamos la siguiente semana. Amén. Entonces estemos preparándonos y preparemos también nuestras vidas, nuestros corazones para este tiempo, que verdaderamente sean tiempos de alegría, que sean tiempos de regocijo. Sabes, algo muy importante que muchas veces pasamos como desapercibidos en medio de todas las cosas, y qué importante es el estar siguiendo parte de las lecciones de lo que es las parashá o los parashot, que son las porciones de la Torah que hemos estado leyendo anteriormente cuando hablamos en el libro de Éxodo. Y muchas de las cosas que Yahweh estaba haciendo la preparación para el pueblo de Israel, es interesante notar que muchas veces lo pasamos desapercibido, pero si notamos cuando el tiempo de la preparación del tabernáculo estaba siendo preparado o estaba siendo inaugurado, y que la presencia y que la gloria de Yahweh descendió sobre el templo y sobre el tabernáculo, hablamos acerca de un evento y decimos, bueno, qué hermoso y qué bonito fue en ese tiempo y cómo se llevó, pero si lo vemos muy detenidamente, era precisamente en el mes de Nisan o en el mes de Pesaj cuando se estaba llevando a la inauguración del templo y del tabernáculo. Y qué importante es también para nosotros como una enseñanza de que en este tiempo también limpiemos nuestras vidas, nuestros corazones, nos purifiquemos de todas las cosas, y que preparemos nuestro templo, nuestro tabernáculo para este tiempo de festividades. ¿Cuánto lo entendemos? Y si vemos también en el libro desde cuando el tiempo de Salomón, cuando Salomón estaba reconstruyendo el templo, también no era en el templo, no era en el día del mes de Nisan, sino que era en el séptimo mes, en la festividad de Sukkot, de tabernáculos, cuando también la presencia de Yahweh fue derramada de cierta manera. Y después vemos el evento del libro de los Hechos capítulo 2, donde lenguas de fuego fueron repartidas y estaban precisamente en el día de Pentecostés, que significa 50, que conocemos en el hebreo significa Shavuot o semanas, donde la palabra dice contarán 7 semanas, y después de 7 semanas sería el día de Shavuot, que significa semanas, el derramamiento del Ruach HaKodesh en el libro de Hechos capítulo 2, que también fue como otro evento donde la presencia de Yahweh inundó el lugar, donde lenguas de fuego fueron repartidos sobre cada ellos. Y tomando eso en cuenta, qué importante es que en el libro de Deuteronomio capítulo 16 dice, 3 veces al año se presentarán todos sus varones, dice, no con las manos vacías, sino conforme Yahweh tu Elohim los haya bendecido, que era precisamente en la festividad de panes sin levadura. Pero recordemos que panes sin levadura es desde la festividad de Pesaj hasta la festividad de Bikurim o de primicias. Son las 3 festividades que caen juntamente con ellos, que es el día 14, después el día 15, del 15 al día 22 del mes de Nisan, los 7 días de panes sin levadura, y después al día de reposo de la festividad, dice, presentarían una ofrenda delante del sacerdote y se la mecerá y serán aceptos. Y esto nos habla acerca de las primicias, que es Yeshua, la primicia entre todos los hermanos, la primicia, el primero en morir, el primero en resucitar, y etcétera, etcétera. Muchos acontecimientos que hablan acerca de Yeshua como la primicia de entre todas las cosas. Y vemos que si lo podemos relacionar, qué importante es que Yahweh haya dado esa instrucción, que podemos tener
la importancia y la seguridad de que cuando tú y yo somos partícipes de las fiestas, también podemos estar anhelando y esperando que algo nuevo y algo que viene de la presencia del Padre suceda sobre nuestras vidas y nuestros corazones. El sentarnos de este ceremonial de Pesaj, muchas cosas pueden cambiar, no solamente en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero habla de algo que el Padre puede hacer algo nuevo en nuestras vidas, en nuestros corazones, donde Él puede derramar una frescura nueva sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre cada uno de nosotros, y el venir y presentarnos. Qué importante, voltea con la persona que está a tu lado y dile, qué importante es el no perdernos una de las festividades de nuestro Padre, amén. Porque a eso tú y yo fuimos llamados. Muchas veces hablamos y decimos, bueno, es que son parte de las ceremonias o es una festividad judía. Y teníamos el concepto de que esto era algo diferente que no nos pertenecía o que no nos correspondía a nosotros. Y hablábamos acerca de las festividades, o muchos de nosotros ni siquiera escuchábamos acerca de las festividades, muchos de nosotros ni entendíamos, o muchos de nosotros llegamos a celebrar Sukkot de una manera muy completamente diferente, en la que no era completamente la esencia de la palabra, o teníamos el conocimiento muy vago y pensamos que eran simplemente festividades dadas para el pueblo, vamos a llamarle para el pueblo judío, porque ya no pensamos que ni era para el pueblo de Israel, y nos mirábamos muy alejados y muy separados de todas estas cosas. Cuando en realidad, cuando tú y yo hemos venido a mirar todas las cosas y entenderlas, que si tú miras en el libro de los evangelios, cuando muchos estaban viniendo a poner su confianza y su fe en el Mesías, y muchos de ellos estaban entregando su vida, y muchos de ellos empezaron a hacer todas las cosas, porque recordemos que una de las cosas, Yeshua dijo que Él no vino a abolir, no vino a quitar. Los apóstoles no vinieron a quitar nada, sino muchos de ellos dice que estaban preparándose. Pablo lo puedes mirar en el libro de Corintios, preparándose lo que conocíamos como la Santa Cena del Adón o la Santa Cena del Señor. ¿Cuánto la llegamos a celebrar? Muchos, pero con un significado completamente muy diferente a lo que era la ceremonia de Pesaj. Cuando Yeshua hablaba con sus discípulos y se encontraba en esa cena de Pesaj que se le conoce como Erev Pesaj, o una noche antes de Pesaj, con los discípulos, y después estaba en el monte del Getsemaní orando, y después vinieron y lo tomaron, lo apresaron, y después vemos todos los hechos y acontecimientos que sucedieron. Pero una de las cosas, cuando Yeshua estuvo con ellos y levantó la copa, dijo, porque este es el nuevo pacto ¿de qué? De mi sangre. Recordemos que Jeremías capítulo 31, versículo 33 dice, porque haré un nuevo pacto con la casa de Israel, dice, donde escribiré mi ley en sus corazones, dice, y nadie más conocerá a su prójimo, sino que todos le conocerán, desde el pequeño hasta el más grande. Pero dice en el libro de Jeremías, dice, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Cuándo comenzó ese pacto, si tú le quieres llamar? Con la venida, no solamente con la muerte, vamos a llamarle con la muerte de Yeshua, cuando Él levantó esa copa, y entre delante de todos sus discípulos había 3 copas que se levantaban en ese ceremonial de Pesaj, que tú y yo podemos ver la copa de la exaltación, la copa de la redención. Y cuando Yeshua levanta esa copa, dijo, porque este es el nuevo pacto de mi sangre, y si todas las veces que hagan esto, dice, la muerte del Adón, anunciarán. Por eso cuando tú y yo hablamos acerca de la muerte del Mesías, es el mismo pacto, pero solamente que vamos a llamarlo, o vamos a entenderlo de esta manera, es el mismo pacto, pero es un pacto renovado, porque por medio de la sangre de Yeshua. Que ahora por medio de la sangre de Yeshua, ese mismo pacto sigue siendo el mismo, pero fue renovado por medio de su sangre, por medio del Mesías. Ahora, cuando tú y yo vemos todas estas cosas, no son alejanas. En el libro de en el libro de Colosenses, vamos a Colosenses capítulo, creo que es 2. Dice, por tanto que nadie los inquiete, algo otras traducciones, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto que nadie les inquiete en relación a comida o a bebida, dice, en distinción entre días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Dice, porque estas son cosas y sombras de las cosas que habrían de venir, dice, pero la realidad del cuerpo, dice en otras traducciones dice la realidad, pero el cuerpo, dice, es el Mesías. Sabes, esto no era el punto, no era, déjame ponerlo de esta manera, si celebraba o no se celebraba, dice, por lo tanto, dice, que nadie los juzgue, dice, o que nadie los inquiete en relación a comida o a bebida, o en distinción de días, dice, de fiestas, dice, de lunas nuevas o de días de reposo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos estaban viniendo
y siendo guardadores de todas estas cosas. Y cuando la palabra dice que nadie los juzgue, que nadie les inquiete, es porque muchos de ellos estaban siendo juzgados a relación, porque muchos de ellos estaban viniendo a guardar parte de todas estas festividades. Si tú y yo pudiéramos tomar un paréntesis, ¿por qué muchos de ellos estaban siendo juzgados? ¿Por qué se les decía, bueno, que nadie los inquiete, que nadie los juzgue si tienen que guardar los días de fiesta, los días de luna nueva? Muchos podríamos decir, bueno, es que ahí dice que no los debemos de guardar, porque dice que nadie te debe de juzgar si no los guardas. No, pero cuando alguien te juzga, es porque estás haciendo algo y no porque no lo estás haciendo. No sé si me estoy explicando. Si es como cuando un niño va a tomar algo o va a hacer algo, tú no le dices al niño, tú le dices, no hagas esto, por lo otro, etcétera. Es porque muchos de ellos estaban viniendo a ser guardadores de todas estas cosas. Dice que nadie los juzgue en cuanto a días de fiestas, de días de luna nueva, en días de reposo, etcétera. Dice, porque todas las cosas son el cuerpo del Mesías. Cada festividad, vamos a decirlo de esta manera, apunta directamente hacia quién. Hacia el Mesías, hacia Yeshua. Cada festividad que tú y yo celebramos, las festividades de primavera, tanto las fiestas de otoño, nos hablan acerca de la venida y del retorno. O sea, que en el libro de Oseas nos habla acerca de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Con el tiempo en el cuando nos habla de todas estas cosas, habla acerca no solamente de la venida del Mesías, cuando Él vino y cuando Él estuvo sobre la tierra, pero también nos habla, las festividades de otoño nos hablan acerca de la venida o el retorno de nuestro amado Mesías. ¿Cuánto lo entendemos? Yahshua dijo, porque no beberé de esta copa hasta el reino venidero, hasta cuando el Mesías venga. Dice, no participaré de esta festividad. La misma palabra en el libro de Juan nos dice, no se turbe vuestro corazón. Dice, puesto que en la casa de mi Padre también muchas moradas que hay. Dice, me iré y prepararé lugar para ¿quién? Para usted. Dice, porque todos nosotros en su tiempo o en su momento seremos convidados a las bodas de ¿quién? Del Cordero. Y qué hermoso es venir y ser partícipe o a recibir la invitación que el Padre hace a nuestras vidas o nuestros corazones. La misma palabra dice, despiértate tú que duermes, dice, y te alumbrará ¿quién? El Mesías. Dice que nos despertemos del sueño. ¿Sabes qué importante es para nosotros poder escuchar y estar atentos a la voz del Padre? Porque cada festividad es un llamado que el Padre hace para ¿quién? Para nuestras vidas, entendiendo que la palabra Moed significa tiempos. No solamente la palabra Moedín significa festividades o tiempos, pero la palabra Moed nos habla tiempo o festividad o tiempo asignado. Vamos al libro de Génesis. Dice, Génesis capítulo 1 dice, y fueron la tarde y la mañana el tercer día, el versículo 13 dice, entonces dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para las estaciones, dice, y para los días, dice, y para los años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, dice, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Pero la palabra en el hebreo, la palabra estaciones, dice, para la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones. La palabra estaciones en el hebreo se le conoce como moed. La palabra moed significa es en singular, pero la palabra estaciones también viene de la palabra hebrea que significa moedim. ¿Qué significa la palabra moedim? Bueno, para darte la definición de la concordancia Strong, aquí lo tenía. Es lugar, según la concordancia Strong, significa la palabra moedim, significa lugar acordado de reunión, tiempo fijado o plazo, tiempo de fiesta, de festividad, acuerdo, asamblea, tienda o reunión o tabernáculo, o casa, una casa destinada a una morada, etcétera. Cuando tú y yo podemos mirar que la palabra habla que servirían para estaciones o para moedim, sirven. ¿Para qué fueron establecidas las luminarias? Para marcar los tiempos designados de las festividades, los acuerdos, los días de asamblea, en tiempo de reunión, tiempo de asamblea, de congregarse. ¿Qué dice la palabra? Dice, y el primer día, cuando habla de la festividad de Pesach, dice, y el primer día tendrán, ¿qué dice la palabra? Santa convocación. La palabra santa convocación habla un tiempo de un tiempo fijado o un tiempo determinado, no por nosotros,
No porque a uno se le plació establecer ese día, sino es un tiempo designado, una fecha fija, una fecha establecida por quien, designada por el Padre en un tiempo, di conmigo, específico. ¿Cuántos entendemos? Por eso un poco lo importante, el entender un poco a veces el hebreo, cambia completamente el panorama del entendimiento que muchas veces tenemos. Porque para eso, ¿para qué esperamos la señal de la luna nueva? Porque la luna nueva nos habla un tiempo designado y específico, porque cuando Yahweh habló a Moisés, tal vez no lo especifica de esa manera, pero muchos lo relacionan, que tuvo que haber cuando Yahweh dijo a Moisés, dice, y este será el principio de los meses del año, ¿para quién? Para ustedes. Yo me imagino, o muchos piensan de esta manera, que tuvo que haber una señal o una marca cuando Yahweh habló a Moisés y le dijo, este será el principio de los meses del año. Me imagino, no sé, la palabra no la especifica, es una conclusión que yo en lo personal puedo llegar, no sé si tú la compartas, pero tuvo que haber una marca o una señal que marcaba el inicio de un nuevo mes. Cuando Yahweh le dijo, y este será el principio de los meses del año, me imagino que cuando Yahweh estableció, me imagino que tal vez le pudo haber mostrado alguna señal que podría haber sido tal vez que parte de la luna nueva, como una señal o como un indicio que cuando eso sucediera, eso marcaría el inicio de un nuevo mes o el inicio de un nuevo comienzo, no quiere decir del año, pero del inicio de un nuevo mes. Por eso la importancia, cuando tú y yo tomamos el primer día de lo que es la luna nueva, a partir de ahí tú y yo podemos contar los 14 días, cuando Yahweh dice, y el día 14 tomarán un cordero y lo inmolarán, lo sacrificarán, y después dice, comerán los panes sin levadura y lo comerán deprisa, porque ese mismo día saldrán de la tierra de Egipto. Yahweh los estaba sacando de una esclavitud. Para nosotros eso representa, Yahweh por medio de esta festividad nos saca de nuestra esclavitud para que tú y yo podamos vivir vidas bendecidas. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso cuando tú y yo hablamos de las festividades de las lunas nuevas, son cosas que se nos fueron quitadas, que a veces teníamos el concepto muy erróneo o muy diferente en pensar o decir, bueno, es que este tiempo no era para nosotros, no es para nosotros, muchos hasta el día de hoy. Pero ¿sabes qué importante es? Que cuando tú y yo entendemos que no eran fiestas de los judíos, porque en Levítico capítulo 23 todavía no había habido ninguna división, ninguna separación de las 12 casas. No había habido la separación de las 12 tribus. Es más, todavía, si tú le quieres llamar, estaban las 12 tribus que salieron por medio de los lomos de ¿quién? De Jacob. Eran las 12 tribus, y cuando la palabra dice, habla y di a los hijos de Israel, ¿para quién estaba hablando? Porque recordemos que estaba ¿quién? La tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Isaacar, de Dan, etcétera, etcétera. Pero dice, habla y di a los hijos de ¿quién? A los hijos de Israel. Cuando Yahweh le cambió el nombre a Jacob, dijo, ya tu nombre ya no será más ¿quién? Jacob, su plantador, sino que ahora tu nombre será ¿quién? Israel. Dice, por el nombre por el que tú y yo fuimos llamados. Y cuando Yahweh habla al pueblo de Israel, dice, habla y di a los hijos de Israel. No estaba hablando a alguna tribu en especial. Estaba hablando para los hijos de Israel. ¿Quiénes eran los hijos de Israel? Las 12 tribus. En ese entonces no había habido ninguna separación. Por lo tanto, la invitación o el tiempo designado, ¿para quién estaba haciendo? Estaba haciendo para todos. Dice, y una misma será la ley tanto como para el nativo, para el extranjero. Dice, quien quisiera acercarse delante del pacto, una misma será la ley. ¿Para quién? Para todos. Por eso qué importante es para nosotros, que si tú y yo siempre lo he dicho, lo he puesto de una manera tal vez no sé si muy entendible para todos, pero sí podemos decir que todo judío es israelita, mas no todo israelita es judío, porque la tribu de Judá pertenece a parte del pueblo del pueblo de Israel. Pero no todo Israel pertenece a la tribu de Judá. Por eso en medio de esa separación muchos se fueron en un exilio y otros en un cautiverio. 70 años duró el cautiverio, lo que fue para el pueblo judío, la tribu de Judá o la casa de Judá o el reino del sur, que era la casa de Judá. 70 años. Muchos regresaron, muchos no regresaron de
de ese cautiverio. Mas sin embargo la casa de Israel fue perdida y se paganizó ¿dónde? Entre las naciones. La palabra en el libro de Isaías, cuando Yeshua comenzó su ministerio, dice, y en aquel tiempo Yeshua fue llevado por el Espíritu, dice, al desierto, dice, para ser puesto a prueba por el adversario. Dice, y habiendo ayunado durante 40 días y 40 noches, dice, sintió hambre. Entonces ya conocemos parte de esa historia, cuando vino Satanás delante de él. Y le dijo, no todo, dice, si te postras, dice, dice, y le dijo, dice, todo esto te lo daré si te postras y adoras delante de mí. Dice, pero vamos a brincar el versículo 12. Dice, cuando Yeshua se enteró de que Juan había sido encarcelado, dice, y fue a Galilea, dice, dejando a Nazaret, vino a la ciudad de Capernaum, dice, la cual se encuentra a la orilla del mar de Zabulón, y dice, y la tierra de Naftalí, dice, para que tuviera el cumplimiento lo dicho por el profeta Isaías, dice, la tierra de Naftalí y la tierra de Zabulón, dice, camino al otro lado del Jordán, de Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio la gran luz, los que moraban en la región de sombra de muertes, y la luz resplandeció sobre ellos. Desde entonces empezó a Yeshua a predicar y decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos que muchos de ellos de Yeshua comenzó, dice, llamando a Pedro, dice, y a Andrés su hermano, y ese que alojaban las redes, y empezó el ministerio de Yeshua, pero el mensaje había sido predicado ¿a quién? A todos los que se encontraban en esa tierra al otro lado del Jordán de Galilea, muchos de ellos hacia donde se cree que la tribu de Israel había sido disperso, que había tomado por el pueblo asirio, después por el pueblo asirio, por otros reinos, fueron esparcidos y fueron llevados hacia las orillas de los ríos, de los mares, donde se encontraban todos los dispersos de Israel. Y cuando Yeshua viene y comienza su ministerio, empieza a predicar el evangelio ¿a quién? A todos aquellos que se encontraban en región de sombra y de muertes. Dice, y la luz resplandeció sobre ¿quién? Sobre ellos. Y el mensaje de Yeshua fue proclamado ¿a quién? A todos estos pueblos, a todos los que se encontraban perdidos, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Mucho de lo que Yeshua vino a recoger, la comienda de Yeshua, dijo, porque no he venido a buscar, dice, no he venido, dice, sino a buscar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? ¿De quién estaba hablando? De las 12 tribus que se habían perdido, que se habían paganizado entre las naciones, que habían perdido parte de su herencia, parte de su legado, etcétera, etcétera. A esos vino a predicar ¿quién? El mensaje de la salvación. Dice, y la luz resplandeció sobre ¿quién? Sobre ellos. Dice, y muchos de ellos escucharon el mensaje y empezaron a volver a los pies de los caminos de Yeshua. Por eso cuando tú y yo entendemos, o ya se me está alargando un poco el tiempo, pero cuando vemos parte de ello, es que este mensaje que Yeshua vino a proclamar, parte de las festividades, fue parte para todos nosotros como pueblo de Israel, que nos encontramos perdidos, dispersos entre todas las naciones, que tal vez pueda decir uno, bueno, es que yo no soy parte de esas tribus, yo no pertenezco a Israel, yo no soy por sangre, ¿sabes? No es por sangre. La misma palabra en Romanos capítulo 11, capítulo 9, el capítulo 11, nos habla acerca de los que fueron injertados. Dice, si nosotros contra la naturaleza, dice que éramos olivo silvestre, dice, olivo silvestre te llamó a ti, oh Israel. Dice, todos los que estábamos perdidos, alejados. Dice, y nosotros contra la naturaleza fuimos injertados en el buen olivo. ¿Quién representa ese olivo? Ese olivo representa lo que es Israel. Dice, porque sepan, dice que no son ustedes, Yeshua dijo, los que sustentan ustedes a la raíz, sino la raíz los sustenta ¿quién? A usted. Dice que somos partícipes, Romanos dice, somos partícipes de la rica savia de ¿quién? Del olivo. Si el olivo representa a Israel y quien sostiene el olivo es la raíz que es Yeshua, fuimos injertados ¿dónde? En el buen olivo que representa a Israel. ¿Y para quién fueron dadas las festividades? Para Israel. Si decimos que somos del Mesías, que tenemos al Mesías en nuestras vidas, en nuestros corazones, yo no puedo negar esta palabra del libro de Romanos. Porque si yo digo que esto no es parte de mí, yo estoy quedando fuera del olivo. Dice, no hagas alarde de las ramas, dice, porque se dice, sepas, dice, si ellos contra la naturaleza fueron injertados, dice, ¿cuánto más tú? Dice, no te jactes de ellas. Dice, porque, te lo voy a poner de esta manera, dice, si por ellas el no haber creído en el Mesías fue la reconciliación para ustedes, ¿por medio de quién? Por medio del Mesías. Pablo dice, grande es este misterio.
Porque por medio, si tú le quieres llamar, de su incredulidad, de no haber creído en el Mesías, se abrió la puerta ¿para quién? Para todos nosotros. Dice, para que tuviera la plenitud, la totalidad de quién? De los gentiles. Para que por medio de poner nuestra fe y nuestra confianza en quién, en el Mesías, en Yeshua, por medio de esa confianza que tú y hemos depositado en él, dice, fuimos injertados donde en ese libro. Efesios capítulo 2 lo describe de esa manera. Dice que por medio de él, del sacrificio, dice, él abolió la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, haciendo de ambos pueblos uno solo. Ezequiel capítulo 37 nos habla acerca de los huesos secos, pero también nos habla acerca de lo que sucederá en el tiempo del milenio, donde dice la palabra, dice, toma, dice, de la vara de Judá, de la vara de Efraín, dice, y sus hermanos, dice, y júntalas y únelas y serán una sola en su mano. ¿Y qué significaba esto? Dice, y uno será rey y capitán ¿sobre quién? Sobre todos ellos. Hablando de quién, del Mesías, de Yeshua. Cuando él venga y reine, uno será rey ¿sobre quién? Sobre todos. Tanto del judío como del gentil, como todos nosotros, si hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en quién? En Yeshua. Por eso Gálatas capítulo 3 dice, porque si son del Mesías, simiente de Abraham son. ¿Cuántos somos del Mesías? ¿Cuánto le hemos recibido en nuestras vidas, en nuestros corazones? Amén. Si eso es así, entonces dice la palabra que somos simiente de Abraham. ¿Y de dónde? ¿Quién era Abraham? Fue el patriarca, si tú le quieres llamar. De donde por medio de los lomos de Abraham nació Isaac, y por medio de los lomos de Isaac nació Jacob, y por medio de los lomos de Jacob nacieron las 12 tribus. Donde parte de esto nos corresponde, es parte de nuestra herencia. Es parte de lo que se nos fue dado, de los que se nos fue dejado para todos nosotros, que por nuestra incredulidad, por nuestra falta de cultura muchas veces de no leer, de no estudiar, porque esa es muchas veces una cultura muy mal que tenemos, ¿sí o no? O teníamos, no sé. Éramos muy dados a no buscar, y si no entendíamos, no entendí y brinco. Pero ¿sabes qué importante es? Que cuando estas cosas sabes que el Padre las ha puesto para todos nosotros que queremos ser parte de ese pueblo, que queremos abrazar las fiestas, las festividades. Y entre más los tiempos se han ido acercando y los tiempos se han ido acortando, más la revelación de su palabra ha venido no solamente a muchos de nosotros, pero en muchos lugares, en muchos países, en muchas regiones. El mensaje de esta palabra, de este evangelio, no es una modalidad, no es un modismo que está de moda, sino que es algo que ha sido revelado a la vida y al corazón de muchos. ¿Cuánto lo entendemos? Y sabes, por el simple hecho, amado, que tú y yo conocemos esto, tú y yo debemos de sentirnos como un pueblo bienaventurado. Porque decimos, bueno, pues es que tal vez no son muchos. Y no estoy hablando de congregarse, sino hablando de, porque no todos creen lo mismo. Decimos, bueno, sabes, es que no es para todos, sabes, ha sido para algunos pocos. Y gracias al Padre que nos ha dado oídos para poder escuchar el mensaje y para poder volver nuestros corazones hacia esto. Porque la misma palabra dice, si tú lees en Hechos capítulo 3, vamos al libro de Hechos capítulo 3, versículo 17, Hechos capítulo 3, versículo 17. Vamos a leer versículo 17, dice, pero ahora hermanos míos, dice, sé que hicieron esto, dice por ignorancia, tal como lo hicieron sus dirigentes, dice, y de esta manera Elohim ha cumplido lo que había anunciado anteriormente, por boca de todos los profetas. Dice que el Mesías habría de aparecer. Dice, arrepiéntanse pues y conviértanse, a fin de que sus pecados sean borrados y tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Yahweh. Dice, y él envíe a Yeshua el Mesías, dice, que ha sido preparado, dice, para ustedes, a quien es necesario que el cielo reciba, otras traducciones dice, retenga hasta el cumplimiento, dice, o hasta la restauración de todas las cosas, dice, las cuales desde la antigüedad Elohim habló por medio de los santos profetas. ¿Sabes? Parte de esto, muchos de los que los profetas hablaron o anunciaron, dice, a los cuales es necesario que los cielos retengan.
Dice, o envíe hasta la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo el Mesías será enviado? Ahí la palabra, ¿cuándo el Mesías será enviado? Di conmigo, hasta la restauración de todas las cosas. ¿Y cuál es la restauración de todas las cosas? ¿Quién se acuerda cuál es la restauración de las cosas? Número 1. No me dejen abajo, por favor, no se creen. Los nombres, el Shabbat, las fiestas, sus mandamientos. 4 cosas, si tú le quieres, que el Padre tiene que restaurar en esta hora. ¿Por qué? Porque fuimos apartados de ello. Fuimos alejados de todas estas cosas. Se nos quitaron. Nos perdimos, nos paganizamos entre las naciones y nos alejamos de todo, de esta parte, si tú le quieres llamar, de nuestra herencia. De lo que el Padre habló, proclamó para todos nosotros. Fuimos alejados. Si tú lees a Daniel, y si tú miras en Daniel capítulo 7, al versículo 24, dice, los 10 cuernos del reino son 10 reyes, dice, que surgirán uno después del otro, dice, después de ellos, dice, este será mayor que los primeros y derribará a los 3 primeros reyes, dice, proferirá, hablando de este imperio, dice, proferirá palabras en contra del Altísimo, que es Yahweh, dice, y a los santos del Altísimo reprimirá, y se propondrá cambiar los tiempos y las leyes, y serán entregados en su mano durante un tiempo y la mitad de un tiempo. Pero ¿qué recordamos que significa tiempos? La palabra tiempo significa moed o moedim, que son tiempos designados ¿por quién? Por Yahweh. Dice, se propondría cambiar los tiempos. ¿Quién vino a cambiar los tiempos? Las festividades. Las festividades establecidas ¿por quién? Por Yahweh. ¿Quién vino y las cambió? Roma. Por medio de Constantino en el año 324. Hasta antes de ese entonces el día de reposo era el día sábado. Después Constantino, quien vino y cambió todas estas cosas, fue en el año 324, donde dijo, ya no será el día de reposo el día sábado, sino que ahora el día de reposo sería el día domingo. Porque cuando ellos hacían parte de todas esas actividades, parte de lo que hacía el imperio romano, era un pueblo muy helenista. Ellos tomaban parte de la cultura de los demás pueblos y decían, bueno, tu Dios es nuestro Dios y nuestros dioses vienen a ser parte de sus dioses, y todos vivimos y convivimos de una forma en armonía y tranquila. Pero ¿qué es lo que sucedió? Un pueblo que no se asimiló, tuvieron que en cierta manera, ellos no se dejaron ser asimilados. Por lo tanto, tuvo que venir por medio de un edicto de Roma, quien vino y cambió todas estas cosas. ¿Quién vino y cambió los tiempos? ¿Cuáles eran las festividades? El día sábado. Ya no, muchos de nosotros no conocíamos que el día sábado era parte para nosotros. Todo el tiempo tuvimos el concepto que era el día domingo, cualquier día como se nos había enseñado, porque no importaba, pero era un día que tú dedicabas ¿para quién? Para Él. Pero Yahshua mismo dijo, porque yo soy el amo y el Señor ¿de quién? Del sábado. Yo soy el amo del Shabbat. Si Él es el amo del Shabbat, el único, pienso yo, que lo puede cambiar, pues es Él. Siempre he dado este ejemplo. Si yo voy a tu casa y es tu casa, son tus cosas, son tus pertenencias, y yo entro a tu casa y yo miro que tú tienes algo no sé, en una mesa o en un estante, y yo digo, bueno, pues lo movemos y lo ponemos aquí, porque pues yo pienso que aquí se mira mejor. Pienso yo que por el amor, tal vez no me dirían nada, ¿verdad? Y pues ya me voy y le dicen, pues ¿qué le pasa al pastor? Ahí va. Porque, y con justa razón. Te estoy diciendo muy gráfico. O tal vez sí me dirían, no, pastor, pues ahí va y se mira bonito, no sé, ¿verdad? Pero ¿quién es el único que tiene el poder y la autoridad para cambiar eso? Tú eres el amo, tú eres el dueño de ello. Es tu casa, si tú le quieres. Quien lo puede hacer, ¿quién es? Eres tú. Si Yeshua es el dueño y el amo del Shabbat, ¿quién es el único que puede cambiar el día? Pues Él. Pero Daniel, lo interesante es que Yeshua dijo, yo no vine a quitar ni a abolir nada, he venido a cumplirlo. Dice que Yeshua andaba en los días de reposo como era por costumbre. No lo cambió, no lo quitó, no lo abolió. Porque es una señal entre Él y su pueblo. Yeshua no vino a cambiar, o Yeshua no vino a hacer nada por su propia cuenta. Yeshua dijo, porque todo lo que yo he hecho, lo he hecho porque el Padre me ha enviado. ¿Y quién instituyó el día de reposo?
Fue Yahweh. Dice, y esto será una señal. Creo que es Deuteronomio capítulo 31, si no me equivoco, ¿sí? Deuteronomio capítulo 31 dice, y esta será una señal entre yo y mi pueblo, que guardarán el día de reposo a través de sus generaciones como estatuto perpetuo. Dice estatuto perpetuo, o sea, no hay una fecha de caducidad, no es que dice ya está el Nuevo Testamento y ya tuvo cumplimiento lo antiguo y ahora está el nuevo, no. Porque ese es el mal concepto que tenemos. Porque en realidad es Brit Hadashah, es pacto renovado. No es Nuevo Testamento. Nosotros hablamos de nuevo y decimos, bueno, ahora tiene validez el nuevo y el antiguo queda obsoleto. Y no es de esa manera, sino que es Brit Hadashah, un pacto renovado. ¿Renovado por quién? Por medio de la sangre de Yeshua, pero es el mismo pacto. Pacto establecido bajo mejores promesas, por medio del sacrificio de Yeshua. Dice, se propondría cambiar los tiempos y las leyes. Dice, proferiría palabras en contra del Altísimo. Los nombres se nos fueron quitados. Parte de lo que tienen que ser restaurados son los nombres. Se nos fueron entregados y no quiero desameritar, no estoy diciendo, pero es parte de volver a lo que Yahweh nos había entregado. Sofonías capítulo 3, versículo 10 creo que dice, y en aquel entonces dice, yo devolveré labios puros, dice, para que todos me invoquen de común acuerdo. Oseas capítulo 2, capítulo 3 creo. Dice, porque en aquel tiempo, dice, ya no me llamarás Ishi, marido, sino que ahora me llamarás Ishi, dice la palabra. Dice, y quitaré de vuestras bocas el nombre de los Baales y nunca más los proferirás y nunca más los hablarás. Dice, los arrancaré de vuestros labios. Él desea devolver labios puros sobre quién, sobre nuestras bocas. Cuando tú y yo proclamamos el nombre de Yahweh, el nombre de Yeshua, estamos proclamando los nombres que fueron dados desde mucho tiempo antes, por los nombres con los cuales se reveló a Abraham, a Moisés, a todos ellos. Cuando Abraham le dijo, porque a ellos no me dio a conocer por mi nombre, dice, pero a vosotros me doy a conocer por el nombre de Yahweh. El nombre que fue dado desde 1000 generaciones. Porque queramos o no, el nombre no cambia. ¿Cuántos de aquí somos de padres mexicanos? ¿Tienen que levantar la mano? O bueno, a lo mejor no todos, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, me pongo, somos de padres que son de descendencia mexicana. Y muchos de los nombres que nuestros padres nos dieron, pues fueron nombres mexicanos. Te voy a dar un ejemplo, el mío, Gustavo. Yo nací de este lado. Parte de los estudios también los tuve de este lado. Pero da la casualidad de que en mi acta, cuando ellos me registraron, dice Gustavo. Y porque estoy acá y me pueden llamar el americano, o una persona americana me puede llamar Gas, que es lo correcto porque es mi nombre, pero pues en mi acta sigue estando el nombre de quién. De Gustavo. Si Yeshua era hebreo, pues el nombre de él sigue siendo el mismo nombre, sigue siendo un nombre hebreo. Dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual el nombre pueda ser salvo, sino el nombre de quién, de Yeshua, en el cual toda rodilla se doblará, delante de quién, delante de él. El nombre de Yeshua o el nombre de nuestro Padre tiene poder. Que por casualidad, por lo que tú le quieras llamar, que yo nunca digo nada es por nombre de casualidad. Cuando tú y yo hablamos de aleluya, pues es una palabra hebrea que significa Jalel. Jalel-luya, que es el nombre corto de quién, del Padre Yahweh. No cambió. A donde quiera que tú y yo vayamos, a China, aleluya sigue siendo aleluya. Si alguien dice aleluya, pues puede estar diciendo en inglés o en español, pero es una palabra que todos identificamos, que estamos diciendo, tenemos que exaltar y alabar a quién, alabar allá, alabar a Yahweh, el nombre corto. En el libro de los Salmos tú puedes encontrar la expresión, dice, alabado sea Jah. Tú lo encuentras con la letra J, con la J-A-H, pero hasta el siglo XVI la letra J no existía. Hasta antes del siglo XVI era la letra Y, que había mucha diferencia si no sabía si era la letra Y o la I latina. Por eso muchos escritos antiguos, cuando tú miras el nombre de Jeremías, aparece como Jeremías, no Jeremías con J.
Porque hasta el siglo XVI la letra J vino a ser establecida. Porque antes era la letra ¿qué? Y. Por eso si tú y yo ponemos donde dice exaltemos el nombre, dice porque Ja es su nombre. Bueno, entendiendo esto que no había hasta el siglo XVI, lo más correcto sería, dice porque Ya es su nombre, YH. ¿Qué dice la palabra aleluya? El nombre de Yahweh, que por los siglos de los siglos no ha cambiado. Qué importante es el poder entender para nosotros que parte de esto, que parte de lo que Yahweh nos ha entregado es parte de nuestra herencia, parte de lo que Yahweh nos ha dado. Y si de algo podemos estar seguros es que estas festividades, voltea con la persona que está a tu lado y dile, son para nosotros, son para todos nosotros como parte de su pueblo, que son invitaciones sagradas y si tendrán santa convocación, ¿sabes? Es un tiempo designado donde el Padre nos hace un llamado a cada uno de nosotros y nos dice, hijo, este es un tiempo que yo he preparado ¿para quién? Para ti. Que un tiempo que Yahweh ha designado ¿para quién? Para todos nosotros. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bueno, yo creo que la introducción ahí se fue a ver. Pero qué importante, simplemente te lo voy a resumir. Parte de lo que es en el capítulo 12 de esta parashá, qué importante es mirar todo lo que habla acerca del tiempo, del tiempo, de la impureza de la mujer y todas estas cosas. ¿Sabes? Hay una palabra que cambia. Cuando tú miras el capítulo anterior de la parashá pasada, del capítulo 11, que habla acerca de los animales puros o impuros, la palabra habla acerca de impuro. Pero si tú miras en el capítulo siguiente, cuando habla acerca, dice que quedará impura, es algo muy diferente al concepto que se establece, que Yahweh da el concepto. No es que la mujer después de que da luz queda en un estado ¿cómo se llamarles? De impureza, que no puede participar de las cosas sagradas, que no puede participar de las cosas, porque Yahweh sí lo estableció, pero no es que sea inmunda, vamos a llamar, algunas dicen que quedará inmunda, no es inmunda, significa que queda impura para las cosas que sagradas respecto a los rituales o a las cosas que eran consagradas o que pertenecían parte del pueblo. Si tú miras en Lucas capítulo 2, versículo 21, cuando vinieron a presentar a Yeshua, dice que vino Miriam y presentaron a Yeshua, que Yeshua dice conforme el ritual de Moisés o la ley de Moisés, ¿cuándo? En el 8º día. Y después dice que presentaron 2 tórtolas. Eso nos habla para nosotros si recordamos parte de lo que eran parte de las ofrendas. Quien no tenía lo suficiente para presentar una ofrenda, venía y presentaba 2 pájaros o 2 tórtolas, hablando de que en cierta manera que era parte de la economía de ellos, podríamos entenderlo, si eran parte de las referencias de las ofrendas que se presentaban delante de Yahweh. Ahora, cuando tú y yo lo entendemos, qué importante es para entender nosotros el concepto de lo que es tajor y de lo que es impuro. Porque la mujer que quedaba impura no es que fuera inmunda, como muchas traducciones a veces lo describen, porque es el término que significa tajor y tamei, que son cosas que no son conforme al carácter de Yahweh. Pero cuando tú y yo vemos parte de lo que es el capítulo 12, es más que nada Yahweh teniendo cuidado de quién, de la mujer, por el tiempo en el que se ha visto por todo este proceso, es cuidando de quién, de la debilidad de quién, de ella. Si hay mucho que tú y pudiéramos hablar por el tiempo, no lo voy a tocar, pero qué importante es poder entender el significado de lo que es tajor y de lo que es tamei, que son completamente 2 cosas muy apartes y muy separadas. Amén. Pero si algo que sí puedo decirles es, estemos preparando para este tiempo de fiestas, que sea Yahweh hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que realmente sea el anhelo de cada uno de nosotros poder ser partícipes y podernos sentar de esta mesa de pesa con nuestros corazones limpios delante del Padre. Amén. Yo voy a pedir que levantemos nuestras manos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, que tú has traído a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Padre Yahweh, que a través de este tiempo tú has podido hablar, Padre Yahweh, tal vez muchas de las cosas que ya entendíamos, que ya conocíamos, pero que muchas veces es necesario refrescar, Padre Yahweh, nuestras conciencias, no solamente para refrescar nuestras vidas, nuestros corazones, sino para poder tener aún el entendimiento y hablar y compartir con otros, Padre Yahweh, de tu palabra, de nuestro legado, de nuestra herencia,
que es parte de lo que tú nos has dado como parte de tu pueblo, como parte de Israel. Ayuda a que nuestras vidas y que nuestros corazones puedan estar listos, preparados para este tiempo, Padre Yahweh, de fiestas, donde podamos asentarnos de este ceremonial, Padre Yahweh, verdaderamente con corazones limpios, Padre Yahweh, delante de ti, donde aún podamos hablar a nuestras casas y a nuestras familias y podamos hacer ese pacto, Padre Yahweh, contigo, donde tú seas tú trayendo, Padre Yahweh, algo nuevo, una frescura nueva sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Y que así como en este tiempo, Padre Yahweh, que habla de Rosh Hodesh, un comienzo y un inicio, que en este nuevo mes, Padre Yahweh, que nos ha llegado, sea un comienzo, un inicio nuevo, de algo diferente y de algo nuevo que tú quieras hacer en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Levantamos nuestras manos, Padre Yahweh, en señal de rendición delante de ti. Y así como tú ordenaste, Padre Yahweh, a Moisés y Aarón que bendicieran tu nombre a tus hijos, que invocáramos tu nombre y tú pondrías tu nombre sobre ellos, sobre los hijos de Israel. Levantamos y extendamos nuestras manos, Padre Yahweh, delante de ti, deseando que tú nos bendigas en esta tarde. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Yisad Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.